Todo ser humano, independientemente de su entorno cultural, condición biológica o historia personal, percibe en algún punto de su experiencia una disonancia entre lo que vive y lo que intuye que podría vivir. Esta disonancia no se origina en una falta de oportunidades externas, ni en una incapacidad cognitiva, ni en la imposición de estructuras sociales. Surge de una desconexión funcional entre el potencial latente del individuo y el sistema operativo desde el cual interpreta la realidad. La vida humana, tal como se presenta ordinariamente, no es el resultado de condiciones azarosas, sino la manifestación precisa de un patrón de información que se sostiene por pensamiento repetido, palabra estructurante y una fe instalada, muchas veces de forma inconsciente. Comprender esta mecánica no requiere dogma ni creencia, exige atención, rigor lógico y disposición a examinar los fundamentos de la propia experiencia. Este libro no ofrece fórmulas mágicas ni promesas emocionales. Su objetivo es más exigente, desmontar el modelo perceptual desde el cual el lector ha construido sus resultados, y reemplazarlo por un sistema interno de conciencia capaz de generar realidad coherente. A lo largo de sus capítulos, se demostrará que el pensamiento no es una abstracción, sino una sustancia operativa, que la palabra no es un instrumento comunicativo, sino una fuerza generadora de forma, que la fe no es una emoción religiosa, sino una frecuencia vibratoria que estructura el campo cuántico. Cada sección desarrollará estas afirmaciones con fundamento en textos sagrados, estudios contemporáneos y lógica inductiva. No se pedirá al lector que crea, sino que observe, relacione y verifique. La estructura de este libro responde a un principio progresivo. Cada capítulo instala un peldaño en la conciencia que permite acceder al siguiente. No se trata de información acumulativa, sino de transformación estructural. El lector que asuma este recorrido con disciplina y disposición crítica, no solo entenderá conceptos nuevos, modificará la forma en que su conciencia opera sobre la realidad. Y al hacerlo, recordará, no por mística, sino por evidencia, que toda condición externa es un reflejo directo de un patrón interno. Y que todo lo que parece imposible en el mundo exterior ya existe, en forma latente, en el lenguaje con el que piensa, decreta y cree. Este libro no busca convencerte de nada. Solo te invita a recordar cómo funcionas. Alquimia del verbo interior. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El pensamiento alquímico, arquitectura de mundos. No hay nada que exista en el mundo material que no haya nacido antes como una imagen inmaterial sostenida en la mente de alguien. Esta afirmación, aunque aparentemente abstracta, encierra el núcleo de la realidad misma. Antes de que una civilización alzara templos, antes de que un imperio trazara mapas, incluso antes de que tu cuerpo pudiera articular palabra, hubo pensamiento. Pensar no es una función biológica subordinada a la supervivencia, como lo supone la interpretación materialista del sistema nervioso central. Pensar es el acto primario de crear estructura en lo informe. Es, por definición, un acto alquímico. El principio de mentalismo, descrito en el Kybalión bajo la fórmula el todo es mente, el universo es mental, no es una licencia retórica, sino la afirmación literal de una ontología. En otras palabras, la mente no interpreta el universo, sino que lo genera. Si el universo entero es mental, entonces la materia que tocamos, los cuerpos que ocupamos y los eventos que vivimos no son más que condensaciones de patrones mentales. Esto implica una consecuencia radical: no eres un observador del mundo, eres su arquitecto desde el plano invisible. Imagina por un instante que el pensamiento no es abstracto, sino sustancial. No una idea, sino una sustancia sutil, una prima materia que, al modo de los antiguos alquimistas, puede ser refinada, dirigida, cristalizada. Así como el alquimista medieval aplicaba fuego, disolución y destilación sobre el plomo físico, tú puedes aplicar observación, análisis y transmutación sobre el plomo mental. Si tus pensamientos fueran materia, ¿cómo los tratarías?
¿Qué clase de elementos estarías manipulando cada vez que piensas no puedo, esto es imposible o no soy suficiente? La neurociencia contemporánea ha confirmado que los pensamientos no son eventos etéreos sin correlato fisiológico. Cada pensamiento genera un patrón eléctrico, una descarga sináptica, una cascada neuroquímica. Norman Deutsch, en The Brain That Changes Itself, documentó cómo el cerebro literalmente cambia de forma y estructura en respuesta a los pensamientos repetidos. Esto es plasticidad neuronal. Pero no basta con saberlo como dato, es preciso entender lo que implica espiritualmente. Si el pensamiento cambia el tejido físico del cerebro, entonces el pensamiento no es un fenómeno interno, es una fuerza arquitectónica. Ahora bien, la mayoría de las personas no piensa, repite. El contenido mental diario es, en un 95%, idéntico al del día anterior. Este automatismo, que algunos llaman ego o programación, impide que el pensamiento sea alquímico. Un pensamiento alquímico no es una reacción emocional, ni una queja disfrazada de lógica. Es una idea sostenida con atención voluntaria, impregnada de dirección, capaz de modificar la estructura del alma y del mundo. Los antiguos lo sabían. La alquimia del pensamiento exige 3 fases, análogas a la obra alquímica, la nigredo, reconocer la sombra mental, la albedo, purificar el contenido, y la rubedo, sembrar nuevos patrones luminosos. La primera fase, la nigredo, comienza con la observación radical del pensamiento. No basta con darse cuenta de que se tiene pensamientos negativos, hay que identificarlos como residuos mentales que contaminan el campo interno. La mente, como crisol, no puede fabricar oro si en ella hay restos de plomo sin refinar. ¿Qué ideas mantienes en secreto? ¿Qué juicios automáticos se reproducen sin control? ¿Qué memorias sigues repitiendo como si fueran hechos inevitables? El alquimista mental no se queja de su pasado ni se lamenta de su historia, la disuelve, como el alquimista disuelve metales para separar lo impuro de lo esencial. En segundo lugar, la albedo. Aquí, la purificación no se logra mediante pensamiento positivo, sino mediante la disolución de creencias erróneas. Creer que la vida es sufrimiento, que el dinero es escaso, que el amor duele, son formas de residuo mental. Y todo residuo mental produce un mundo exterior congruente con su vibración. El alquimista aquí aplica análisis, como el químico que separa los componentes de una sustancia para liberar su forma más pura. ¿Dónde aprendiste que no mereces? ¿De quién heredaste esa idea de que fracasar es inevitable? ¿Cuál fue el momento exacto en que decidiste, sin darte cuenta, que estabas limitado? La purificación comienza al traer esas raíces a la superficie, no con drama ni con victimismo, sino con precisión cirujana. La tercera etapa, la rubedo, es la más sutil y poderosa. Aquí, el pensamiento ya no es un análisis, sino una semilla. En este punto, el pensamiento se formula desde un nivel vibratorio superior. No se trata de imaginar un resultado deseado, sino de pensarlo con convicción estructural, como si ya existiera en su forma invisible. El pensamiento alquímico no es deseo, es código. Y como todo código, opera según leyes. No basta con pensar, hay que pensar con lenguaje específico, repetición determinada, emoción asociada. Esto es lo que Neville Goddard llamó asumir el sentimiento del deseo cumplido. En tu fe es tu fortuna, escribió, debes asumir la sensación del deseo cumplido hasta que esa asunción tenga la intensidad de una realidad. Esa frase, aparentemente sencilla, encierra un secreto que los magos, alquimistas y profetas han usado por siglos. El pensamiento no debe simplemente formular un futuro posible, sino invocarlo en el presente como inevitable. La diferencia entre pensamiento y pensamiento alquímico está en la sustancia vibratoria que lo impregna. Un pensamiento cualquiera se forma en la corteza prefrontal, va y viene, y desaparece. Un pensamiento alquímico, por el contrario, permanece como forma estructurante. A este nivel, ya no se piensa sobre algo, sino que se proyecta en algo. Pero entonces surge una pregunta inevitable: si esto es así, ¿por qué no todos manifestamos lo que pensamos? ¿Por qué no todos piensan?
Y entre pensar y pensar con conciencia transmutadora hay un abismo. El 95% del pensamiento humano es pensamiento reactivo. El pensamiento alquímico exige intención, silencio, repetición, desapego emocional, coherencia interna y persistencia en el tiempo. Pensar como acto creativo es incompatible con pensar como reacción. Para que el pensamiento se convierta en realidad, debe atravesar lo que los antiguos llamaban el fuego interno. Este fuego no es pasión ni emoción. Es la atención sostenida. La atención es el fuego que coagula lo sutil en forma visible. Donde va tu atención, va tu energía. Y donde tu energía se repite, se condensa. Este es el verdadero secreto de toda alquimia. Condensar energía invisible en forma sólida mediante atención repetida. Por eso, no basta con afirmaciones superficiales. Es necesario sostener una forma mental con tal claridad y firmeza, que el universo se vea obligado a obedecer su vibración. Este proceso ha sido descrito en múltiples tradiciones. En el Corpus Hermeticum, específicamente en el diálogo con Poimandres, se enseña que todo lo que es creado fue antes concebido en la mente del todo, y se hizo por su verbo. Es decir, antes del verbo, hubo mente. Antes del mundo, hubo forma mental. Así también, antes de tu experiencia actual, hubo una secuencia interna de pensamientos, juicios, imágenes, decretos, creencias. Nada de lo que vives es externo, es el resultado de una arquitectura invisible que tú has construido sin saberlo. Desde esta perspectiva, entonces, no existe el azar. Existe el pensamiento inconsciente. No existe el castigo divino. Existe la ignorancia de la ley mental. No existe el fracaso predestinado. Existe el mantenimiento prolongado de ideas que sabotean la construcción de mundos posibles. Y aquí es donde el pensamiento alquímico se convierte en la única vía posible de redención, porque no espera cambios externos, los provoca desde la causa. La pregunta fundamental que todo lector debe hacerse al terminar este capítulo no es ¿cómo cambio mi vida?, sino ¿qué estoy pensando cuando no me doy cuenta de que estoy pensando? Porque ese pensamiento, el inconsciente, el que se repite cuando estás en piloto automático, es el que construye el escenario del que luego quieres escapar. Tu trabajo, como alquimista, no es cambiar el mundo. Es purificar el crisol y elegir qué sustancia mental vas a fundir cada día. No se necesita fe, solo conocimiento. No se requiere esperanza, solo estructura. Porque en este arte, como en toda ciencia verdadera, la ley es siempre la misma: lo que piensas, persistes y sostienes, termina por volverse real. Capítulo 2. El verbo génesis, decretar lo invisible. Toda realidad, por sólida que parezca, está sostenida por una estructura invisible de lenguaje. Esta afirmación, que podría parecer una alegoría espiritual o una licencia poética, es, en rigor, un hecho metafísico. Todo lo que existe fue, antes de existir, nombrado. El principio bíblico que encabeza el libro del Génesis no comienza con una imagen, ni con una emoción, ni con una materia en movimiento, comienza con una voz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. No fue el pensamiento quien originó el universo físico, según esta secuencia, sino el decreto. El verbo fue el puente entre la mente y el mundo. Este principio no es exclusivo de la teología judeocristiana, sino que reaparece en casi todas las cosmogonías espirituales profundas. El universo no fue pensado, fue pronunciado. El verbo no es, por tanto, un accesorio del pensamiento, es su agente de condensación. Un pensamiento, mientras permanece silencioso, flota como posibilidad en la mente del sujeto. El verbo lo precipita. Lo emite. Lo vuelve semilla sonora. Y esa semilla, una vez depositada en el campo vibratorio del entorno, comienza un proceso de resonancia que termina, por la ley de afinidad vibratoria, generando su correspondiente visible. De aquí se desprende una consecuencia esencial: lo que pronuncias, llamas. Y lo que nombras con emoción repetida, lo invitas a habitar tu entorno.
Toda palabra es una forma de creación. Neville Goddard, en Tu fe es tu fortuna, desarrolla esta idea con una claridad que rompe con toda concepción religiosa superficial. No habla de rezos como súplica, sino como diseño. Para él, las palabras no son medios para convencer a una deidad exterior, sino herramientas para moldear la conciencia propia. El nombre de Dios es Yo soy, afirma, y lo que tú digas después de Yo soy, eso crearás en tu mundo. Esta declaración no puede ser entendida como un mero recurso simbólico, debe asumirse como una ecuación metafísica. Decir yo soy pobre, yo soy inútil, yo soy incapaz no es una confesión emocional, es un acto creador. Y como todo acto creador, producirá resultados tangibles. Pero para que esta capacidad del verbo se manifieste con eficacia, no basta la enunciación. El decreto solo produce resultados cuando está acompañado de coherencia vibratoria. Es decir, cuando la palabra, el pensamiento, la emoción y la fisiología entran en sincronía. Aquí es donde la investigación del Instituto EARMAT aporta una validación científica de lo que muchas tradiciones han sostenido por siglos. La coherencia cardíaca, definida como el estado fisiológico en el que el ritmo del corazón, la respiración y la actividad cerebral se sincronizan en patrones armónicos, es el estado óptimo para la emisión vibratoria de un decreto. Cuando una persona pronuncia una palabra desde un estado interno de incoherencia, por ejemplo, cuando dice, estoy sano, pero internamente siente miedo, duda o contradicción, esa palabra no tiene fuerza creadora. Es ruido, no verbo. Solo cuando el corazón, la mente y la emoción están alineados, la palabra se convierte en puente real entre lo invisible y lo visible. Este principio no es opcional, es estructural. Toda manifestación depende del grado de coherencia vibratoria desde el cual se emite la palabra. La tradición mística cristiana reconoce este principio, aunque de forma velada, en la figura del Logos. En el Evangelio de Juan, se afirma, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. El Logos no es simplemente una palabra hablada, sino una inteligencia estructurante, una conciencia vibratoria que al pronunciarse ordena el caos. En términos modernos, el Logos sería el código que programa la matriz cuántica de la realidad. El hombre, al hablar, no expresa simplemente lo que hay en su interior, ordena, en menor escala, la misma matriz. Es CEO-creador. Pero el lenguaje humano, tal como ha sido socialmente condicionado, está plagado de distorsión. Desde el inicio del aprendizaje verbal, se nos entrena a usar la palabra como reacción, no como creación. Se habla para quejarse, para repetir, para dramatizar, para reforzar el ego. Muy raramente se habla para crear. La mayoría de las conversaciones humanas son rituales inconscientes de autosabotaje. Cuando una madre le dice 100 veces a su hijo, eres un problema, está decretando en él una estructura vibratoria. Cuando alguien repite nunca tengo suerte, está tallando con cincel sonoro una estatua invisible de carencia. Y esa estatua, tarde o temprano, se convierte en entorno. Por eso, el trabajo con el verbo exige primero desmantelar el lenguaje adquirido. No se puede decretar con poder cuando la mente está saturada de lenguaje basura. Así como no se puede sembrar una semilla en un campo lleno de escombros, no se puede emitir un decreto creador en una mente infestada de juicios, frases hechas, eslóganes emocionales, etiquetas colectivas. El primer paso, entonces, es el silencio. No como evasión, sino como purga. El silencio bien aplicado no es negación del lenguaje, sino su reordenamiento. Solo quien ha aprendido a callar internamente puede comenzar a hablar desde el núcleo creativo. Una vez que el silencio ha depurado el campo, comienza la verdadera reprogramación lingüística. Esta no consiste en repetir afirmaciones como autómata, sino en construir fórmulas que contengan dirección, emoción coherente, repetición estructurada y afirmación de identidad. Decir yo soy paz no tiene poder si no hay un patrón emocional que lo acompañe. Pero si se dice desde el centro cardíaco, respirando de forma rítmica, visualizando esa paz, y sosteniéndola durante al menos 3 minutos diarios,
Esa fórmula comienza a imprimir su geometría en el campo cuántico. Los ejercicios recomendados por Neville Goddard incluyen la técnica de asumir el estado del deseo cumplido, antes de dormir. Según él, la mente en estado de transición hacia el sueño es especialmente receptiva, y por tanto, una afirmación pronunciada internamente en ese estado tiene una eficacia multiplicada. Esta práctica, lejos de ser un ritual mágico, tiene fundamentos neurológicos. En la fase hipnagógica, las ondas cerebrales entran en estado alfa o zeta, y la corteza crítica reduce su actividad. En ese momento, el subconsciente absorbe sin filtros. Todo lo que se diga en ese umbral se convertirá en mandato estructurante. Pero existe un obstáculo más sutil, el lenguaje implícito. No el que se dice, sino el que se asume sin decir. Por ejemplo, si alguien afirma «quiero ser libre», pero su vida diaria está regida por rutinas de esclavitud emocional, de autolimitación y de miedo a la responsabilidad, su lenguaje implícito es de sumisión. El verbo verdadero no es el que se pronuncia, sino el que se vive. Cada hábito es una palabra encarnada. Cada reacción emocional es una oración pronunciada por el cuerpo. Por eso, el decreto no es solo un acto de voz, es una reprogramación total del sistema. Cuando se comprende esto, el lenguaje deja de ser un instrumento estético y se convierte en una herramienta tecnológica. Las palabras son códigos, y el cuerpo humano, el corazón, la mente y el campo energético funcionan como una terminal de transmisión vibratoria. El ejercicio no es, entonces, afirmar superficialmente, sino codificar profundamente. Y esto exige consciencia, precisión, coherencia y responsabilidad. La pregunta que debe guiar esta parte del proceso es, ¿qué estás decretando sin darte cuenta? ¿Qué repites? ¿Qué estructuras? ¿Qué perpetúas cada día al hablar? ¿Cuál es el campo semántico que gobierna tu vida? Si revisaras los 100 términos más usados en tu lenguaje interno, ¿qué patrón verías? Esa lista es tu liturgia inconsciente. Y como toda liturgia, genera un mundo. El lector, si desea realmente comenzar a decretar lo invisible, debe aplicar una rutina sencilla pero exigente, seleccionar 3 frases núcleo, relacionadas con las áreas que desea transformar, formularlas en presente afirmativo, pronunciarlas cada mañana y cada noche con respiración consciente, visualización simultánea y emoción vibratoria coherente. Esta práctica, sostenida durante 30 días, comienza a generar campos de coherencia medibles incluso en niveles fisiológicos, se reduce el cortisol, mejora la variabilidad cardíaca y se estabilizan patrones eléctricos cerebrales. Decretar es escribir en el éter. Y cada palabra, cada frase, cada oración dicha con intención, es una geometría lanzada al campo de lo invisible, esperando resonar hasta encontrar su forma visible. El universo no responde a súplicas, responde a vibraciones. Y la vibración más poderosa es aquella que ha sido convertida en lenguaje coherente, repetido y emocionalmente sostenido. En esta ley no hay excepción. Capítulo 3. C vibratoria, la ciencia de la certeza. Pocas palabras han sido tan desfiguradas por el uso religioso y superficial como fe. En la mayoría de las mentes contemporáneas, el término evoca una actitud sentimental, una esperanza pasiva o un acto de sumisión ante lo inexplicable. Sin embargo, en su significado original, la fe no es un deseo ni una espera, es una frecuencia vibratoria, una condición interna de certeza sostenida que estructura la materia desde niveles no visibles. La fe no es la creencia de que algo puede suceder. Es la vivencia energética de que ya ha sucedido, aunque los sentidos lo nieguen. Y es precisamente esta desconexión entre la percepción sensorial y la vivencia interna lo que determina su poder creador. El Evangelio de Tomás, texto apócrifo gnóstico de los primeros siglos, preserva una definición que desmantela la comprensión religiosa tradicional. Jesús dijo: «Si 2 hacen paz entre sí en esta casa, dirán a la montaña, muévete, y se moverá». Logión 48. Esta frase, tomada literalmente, parece absurda. Sin embargo, en clave vibracional, se revela su precisión.
Los dos que deben hacer la paz no son personas externas, sino dos aspectos del ser, mente y emoción, o pensamiento y cuerpo. Cuando ambos entran en coherencia, es decir, cuando la percepción interna se alinea con una convicción absoluta, la realidad externa cede. La fe verdadera no se produce en momentos de euforia ni de urgencia emocional. Surge como un estado fisiológico medible, una vibración sostenida sin contradicción. El Instituto EARMAT ha demostrado que el corazón humano posee su propio campo electromagnético, más poderoso y expansivo que el del cerebro. Cuando una persona experimenta emociones como gratitud, amor o certeza profunda, el ritmo cardíaco entra en un patrón llamado coherencia, el cual sincroniza el sistema nervioso autónomo, la presión sanguínea, la respiración y la actividad cerebral. En ese estado, el cuerpo entero emite una señal vibratoria ordenada. Y esa señal actúa como un comando sobre el campo cuántico. Aquí es donde ciencia y mística convergen. El experimento de la doble rendija, que ha sido replicado y perfeccionado desde el siglo XX y popularizado por las investigaciones de Tonomura, en 2020, demuestra que una partícula subatómica se comporta como onda o como materia dependiendo de si es observada o no. La implicación es radical, la conciencia del observador afecta el resultado físico. Pero lo que raramente se discute es que no cualquier observación produce efecto. Solo una observación sostenida, direccionada, coherente, modifica el comportamiento del sistema cuántico. Y esto es, en lenguaje espiritual, lo que se ha llamado siempre fe. En términos funcionales, la fe es una atención emocionalmente cargada, mantenida con tal intensidad que altera la probabilidad del mundo externo. No se trata de creer en algo bueno, sino de habitar internamente un estado de tal convicción que la realidad no tiene otra opción que reflejarlo. Las personas que manifiestan transformaciones reales en su vida no son optimistas ni crédulos. Son estructuradores conscientes del campo. Y lo hacen no desde el pensamiento racional, sino desde una experiencia interna de realidad adelantada. Neville Goddard, al explicar el proceso de manifestación, recurre a una fórmula simple pero exigente. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido. No se trata de imaginar un resultado, sino de habitar internamente su cumplimiento, como si ya fuera un hecho. Esto implica una renuncia a las pruebas externas y una suspensión voluntaria de la lógica lineal. Para la mente lineal, esto resulta absurdo. Pero para el campo cuántico, es perfectamente congruente, la vibración interna antecede la forma externa. Ahora bien, ¿cómo se cultiva una fe vibratoria real, y no una creencia superficial que se desmorona ante la adversidad? La respuesta no está en el intelecto. La fe no nace del pensamiento racional, sino de la repetición emocional coherente. Es una condición fisiológica más que una posición mental. Por eso, el entrenamiento debe comenzar por el cuerpo. Respiración consciente, evocación de gratitud, visualización multisensorial y sincronización entre ritmo cardíaco y frecuencia cerebral son las herramientas prácticas de esta construcción. Se ha demostrado que al mantener un estado de coherencia cardíaca durante 3 minutos continuos, la mente se vuelve más receptiva a imágenes internas, el sistema inmunológico se fortalece y la percepción de claridad aumenta. Pero estos efectos no son solo biológicos. En términos metafísicos, ese estado es una ventana vibratoria desde la cual se puede emitir un decreto que pliegue la realidad. Cuando la fe no es una creencia, sino una frecuencia, la palabra emitida en ese momento no es un deseo, es una orden. El problema radica en que la mayoría de las personas confunden fe con expectativa. La expectativa depende del tiempo, del resultado, de la comparación. La fe real no depende de nada externo. Es independiente, autosuficiente, invulnerable. Mientras la expectativa se basa en un posible futuro deseado, la fe actúa como si el futuro ya estuviera contenido en el presente. De ahí su potencia transformadora. Para ilustrar este principio, observemos un caso cotidiano. Una persona con diagnóstico terminal decide, contra toda predicción médica, vivir. Pero no como un acto de esperanza, sino como una determinación absoluta.
cambia su alimentación, su forma de hablar, su manera de respirar, su rutina de pensamiento. No dice quiero sanar, sino ya soy salud. No se lamenta, no negocia con la enfermedad. Se instala vibratoriamente en otra frecuencia. Y el cuerpo, obedeciendo al patrón vibratorio nuevo, comienza a modificar sus parámetros biológicos. Este fenómeno, lejos de ser un milagro aislado, es la expresión fisiológica de una fe vibratoria estructurada. La fe es incompatible con la duda porque ambas son frecuencias opuestas. La duda no es simplemente una negación mental, es una distorsión vibratoria. Cuando alguien dice, creo que esto funcionará, pero no estoy seguro, su campo energético emite dos señales contradictorias. Y el universo, que no interpreta intenciones sino vibraciones, responde a la que tiene mayor carga emocional. Por lo general, esa es la duda. Por eso, muchas personas que oran o afirman no ven resultados, porque su vibración dominante niega lo que su palabra dice. El entrenamiento de la fe vibratoria, por tanto, no consiste en fortalecer la mente, sino en refinar la emoción. No se trata de pensar más fuerte, sino de sentir con precisión. La emoción coherente, sostenida y dirigida, es el núcleo de la manifestación. Es el lenguaje que la realidad entiende. En este contexto, la oración deja de ser súplica y se convierte en emisión. El pensamiento deja de ser un intento y se convierte en una frecuencia. Una práctica concreta consiste en identificar un deseo específico, formularlo en presente afirmativo, yo soy amado, yo soy libre, yo soy próspero, e instalar esa fórmula mediante 3 canales simultáneos. Visualización sensorial detallada. Respiración rítmica consciente y evocación de gratitud como si ya se hubiera cumplido. Esta práctica, realizada durante 21 días, no modifica solamente la mente consciente. Reestructura el campo energético, altera patrones subconscientes y genera coherencia vibratoria suficiente para modificar la realidad exterior. La fe no es el camino para obtener algo, es la condición para reconocer que ya existe en otro plano. El universo no crea por encargo, traduce vibraciones en formas. Y la fe es la vibración que traduce más rápido. Esta comprensión destruye para siempre la noción de una deidad externa que concede favores. No se trata de convencer a un Dios, sino de alinear la vibración personal con la frecuencia en la que eso que deseas ya existe. El lector debe preguntarse entonces, ¿qué estoy sintiendo la mayor parte del tiempo? Porque esa es la frecuencia que está dando forma a su vida. Si hay ansiedad constante, el cuerpo está emitiendo una fe distorsionada. Si hay queja, resignación o duda persistente, el campo vibratorio está colapsado. La tarea no es pedir que algo cambie. Es entrar en la vibración donde eso ya está resuelto. En el lenguaje de la física cuántica, esto se conoce como colapso de la función de onda. De entre todas las posibilidades, una se convierte en evento cuando es observada con conciencia. Pero la conciencia no es simplemente atención, es una estructura vibratoria compleja. Y la fe, entendida correctamente, es esa estructura. Por tanto, no hay fe verdadera sin práctica, sin repetición, sin silencio, sin dirección emocional. No se puede decretar desde la duda, ni visualizar desde el miedo, ni afirmar desde la desesperación. La fe no es un escudo ante el mundo, es un código desde el cual se genera otro mundo. Y ese código está escrito no con palabras, sino con frecuencia. Capítulo 4. Silencio hermético, el templo sonoro vacío. Hay un error de base que contamina casi toda la educación espiritual contemporánea. Se considera al silencio como una ausencia, como una carencia de estímulo, como el intervalo entre 2 acciones relevantes. Esta concepción utilitaria, derivada de una cultura orientada a la producción externa, es incompatible con toda vía de desarrollo interior genuino. En el marco hermético, el silencio no es el fondo de la experiencia, sino su condición. No es lo que queda cuando uno ha terminado de hacer o decir algo, sino lo que permite que algo auténtico emerja. Es el receptáculo vibracional sin el cual la palabra es ruido, el pensamiento es eco, y la intención es dispersión.
La filosofía Advaita, y en particular los Upanishads, expresan esta noción con una claridad absoluta. El Mandukya Upanishad, uno de los más breves pero también más densos en contenido metafísico, presenta al estado de conciencia supremo, llamado Turiya, como inaprehensible, impensable, no expresado por la palabra, lo no accesible por los sentidos, lo que no cambia, lo incondicionado, la paz absoluta, el bien supremo, uno sin segundo. Esta descripción, lejos de ser un misticismo ornamental, es una exposición precisa del estado vibratorio que antecede a toda manifestación. En lenguaje moderno, podríamos decir que el silencio no es lo que suprime la forma, sino el campo de coherencia que la permite. Para comprender esto con claridad, hay que revisar la función biológica de la mente humana. Durante años, se asumió que el cerebro estaba activo solo cuando ejecutaba tareas específicas: resolver problemas, tomar decisiones, calcular, planificar. Sin embargo, investigaciones más recientes, como las de Marcus Raichle en el campo de la neurociencia, demostraron la existencia de lo que se conoce como red neuronal por defecto, una red cerebral que se activa cuando el sujeto no está haciendo nada en particular, es decir, cuando la atención se disuelve, cuando no hay actividad cognitiva dirigida. Esta red, paradójicamente, consume más energía que otras funciones cerebrales y está relacionada con la conciencia del yo, la memoria autobiográfica y la imaginación espontánea. En otras palabras, cuando el sujeto deja de hacer, emerge la posibilidad de percibir lo que no puede ser producido, el sí mismo. Este descubrimiento valida lo que las tradiciones esotéricas han sostenido durante siglos: el vacío no es pasividad, sino potencia contenida. El silencio no es descanso, sino umbral. Y ese umbral, si es cruzado voluntariamente, revela dimensiones de conciencia que están vedadas al pensamiento lógico o a la percepción sensorial habitual. El silencio hermético es, entonces, una tecnología vibracional. No consiste simplemente en callar la boca o sentarse quieto. Es una práctica interna de retirada progresiva de la atención hacia su origen, un proceso de vaciamiento de estímulo que culmina en una presencia sin objeto. Desde esa presencia, todo lo demás se reconfigura. Jon Kabat-Zinn, uno de los principales exponentes contemporáneos de la meditación mindfulness con base científica, ha documentado en múltiples estudios cómo la atención plena, sostenida de forma no reactiva, produce modificaciones estructurales en el cerebro, aumenta la densidad de materia gris en áreas relacionadas con la regulación emocional, reduce el tamaño de la amígdala cerebral, centro del miedo, y mejora la actividad del córtex prefrontal. Pero lo que más interesa en este contexto es su efecto sobre el campo vibracional humano. Cuando la atención se aquieta sin resistencias, la frecuencia cardíaca se estabiliza, la presión sanguínea disminuye y el sistema nervioso parasimpático se activa. Es decir, el cuerpo entra en modo reparación. Desde el punto de vista energético, este es el estado ideal para recibir, integrar y reorganizar información que trasciende la percepción ordinaria. No es casual que en todas las escuelas iniciáticas, desde los misterios órficos hasta las órdenes esotéricas contemporáneas, el silencio sea el primer voto o la primera prueba. No se trata de obediencia ni de secreto, sino de una exigencia vibracional. Solo quien ha reducido su ruido interno puede comenzar a captar el lenguaje del símbolo, la vibración del número, la geometría del pensamiento universal. El neófito que no ha cultivado el silencio no puede oír la enseñanza real, porque su mente transforma todo en reacción, interpretación, comentario, proyección. Y ese ruido, aunque sea sofisticado, bloquea el descenso de la luz. A nivel práctico, esto significa que el buscador serio debe cultivar un espacio diario para el silencio estructurado. No se trata de meditación entendida como técnica de relajación o como anestesia emocional, sino como práctica sistemática de retorno al origen vibracional del ser. Un ejercicio mínimo pero transformador consiste en la práctica de los 7 minutos de silencio interno. Sentarse con la columna recta, cerrar los ojos, respirar por la nariz de forma rítmica y observar sin intervenir el flujo de sensaciones, pensamientos, emociones y memorias que emergen. No dirigir, no juzgar, no responder. Solo observar.
Cuando surja una palabra interna, dejarla disolverse. Cuando aparezca una emoción, sentirla sin nombrarla. Cuando emerja un recuerdo, no atraparlo ni rechazarlo. Esta práctica, si se realiza con disciplina durante 21 días, produce una reestructuración total de la relación del sujeto con su mente. El propósito no es vaciar la mente de contenido, sino liberar la atención de la compulsión de identificar, etiquetar, reaccionar. Una vez que la atención se desacopla del contenido, aparece el espacio. Y en ese espacio puede surgir la voz que no es del yo condicionado. El silencio hermético no es simplemente la ausencia de pensamiento, es la condición que permite la irrupción de lo que no es pensamiento, pero que organiza la realidad desde un nivel superior. Es lo que Hermes Trismegisto llamó el intelecto que no razona pero sabe. Una parábola útil para comprender este principio es la del espejo y el vapor. Si se sopla con fuerza sobre un espejo frío, la superficie se empaña, pierde definición. Los objetos que antes se reflejaban con claridad, ahora aparecen borrosos. Solo cuando se deja de soplar, el vapor se disipa y la imagen se restituye. Así funciona la mente cuando está saturada de pensamiento reactivo, se empaña, pierde nitidez, confunde su contenido con su origen. El silencio es el cese del soplo. Y el resultado es el retorno del reflejo nítido, la percepción de lo que es, sin distorsión. En el contexto del trabajo interno, esto tiene implicaciones cruciales. Ningún decreto es eficaz si no se pronuncia desde el silencio. Ninguna afirmación mental, por precisa que sea, genera cambio real si no nace de una mente vaciada de ruido. Por eso, el trabajo con la palabra debe ir precedido, siempre, por el trabajo con el vacío. En términos vibratorios, el campo más puro es el que menos ruido emite. Y desde ese campo, cualquier geometría sonora, palabra, imagen, intención, adquiere potencia multiplicada. El lector debe entender que el silencio no es un objetivo espiritual. Es una herramienta estructural. No se busca por sí mismo, sino por lo que permite. Se lo cultiva no para huir del mundo, sino para volver a él con una frecuencia diferente. Todo cambio real comienza en el punto donde cesa el yo narrativo. Y ese punto no se alcanza con fuerza de voluntad, sino con retiro consciente. El silencio no es debilidad. Es arquitectura vibratoria del alma. No hay progreso real en ninguna senda, sea mística, científica, artística o terapéutica, si no se integra el silencio como fase operativa. Las grandes decisiones no se toman en medio del ruido. Las revelaciones no surgen durante el parloteo interior. La voz del ser, si ha de hablar, solo lo hace en el umbral de la quietud. Y esa quietud, aunque parezca simple, es una de las disciplinas más exigentes del desarrollo humano. Porque implica confrontar no al mundo, sino a uno mismo en estado desnudo, sin excusas, sin historia, sin protección mental. Allí comienza el verdadero trabajo. Por tanto, si el lector desea avanzar en el dominio del verbo, en la reprogramación de la mente, en la manifestación consciente o en la integración espiritual, debe primero entrar al templo sonoro vacío. No con actitud pasiva, sino con disposición radical. No como técnica aislada, sino como fundación diaria. En ese templo, donde no hay forma, comienza a revelarse el verdadero poder. Capítulo 5. Llama violeta, transmutar memoria y karma. Todo intento serio de transformación espiritual se encuentra inevitablemente con un obstáculo estructural, la memoria. No se trata solo de recuerdos conscientes, sino de la vastísima red de impresiones subconscientes, patrones emocionales cristalizados y huellas epigenéticas transmitidas a través de generaciones. Esta memoria, que la tradición esotérica denomina karma y la ciencia moderna llama herencia epigenética, no puede ser ignorada, evitada ni erradicada mediante voluntad racional. Solo puede ser transmutada. Y el instrumento por excelencia de dicha transmutación, desde el punto de vista vibracional, es la llama violeta. La mayoría de las personas asocia el concepto de karma con una especie de castigo moral proveniente de vidas pasadas. Esta idea, además de imprecisa,
obstaculiza el verdadero trabajo de liberación. El karma no es un juez ni un mecanismo punitivo. Es simplemente la suma de todas las decisiones no integradas, todas las emociones no resueltas, todos los pensamientos cristalizados que permanecen activos en la estructura energética del ser. El karma es memoria vibratoria sin metabolizar. Se manifiesta como repetición de experiencias, patrones emocionales automáticos, bloqueos físicos, impulsos inconscientes. No opera como castigo, sino como reflejo fiel de lo que aún no ha sido comprendido. El maestro ascendido Saint Germain, en el libro de la llama violeta, expone con claridad la función precisa de esta herramienta. La llama violeta es un agente de liberación. Es la frecuencia de la misericordia cósmica, capaz de disolver la energía mal calificada y devolverla a su estado puro. Esta afirmación, lejos de ser una metáfora esotérica, expresa con exactitud un fenómeno energético observable. En términos vibratorios, cada emoción no integrada, ira, culpa, tristeza, resentimiento, genera un campo denso que se adhiere al cuerpo energético como una carga. Esta carga se perpetúa hasta que es transformada. La llama violeta actúa como un catalizador de ese proceso, no borra la memoria, sino que la transmuta, descomponiendo su estructura emocional y liberando la energía contenida. Desde la ciencia, el concepto de transmutación encuentra eco en los estudios de epigenética del trauma. Rachel Yehuda, investigadora en neurobiología del estrés, demostró en 2019 que los efectos traumáticos de eventos intensos, como el Holocausto o abusos infantiles, pueden dejar marcas epigenéticas que se transmiten de una generación a otra. Estas marcas no alteran el ADN, pero sí modifican la forma en que ciertos genes se expresan, afectando la regulación hormonal, la respuesta al estrés y la propensión a enfermedades psicosomáticas. En otras palabras, el dolor no resuelto se hereda como predisposición vibratoria. Y lo que no se transforma conscientemente, se repite inconscientemente. Ante esta evidencia, se vuelve imprescindible trabajar con técnicas que operen más allá del lenguaje racional, en el campo vibracional profundo donde reside la memoria emocional. La visualización guiada, el decreto intencionado y el perdón vibratorio son herramientas funcionales que activan ese proceso. Pero solo son eficaces si se ejecutan desde un estado de silencio interno y coherencia emocional, como se estableció en el capítulo anterior. No se trata de recitar fórmulas sin presencia, sino de emitir desde una conciencia activa y sin contradicción. El ritual interno de transmutación con la llama violeta debe ser abordado con una actitud de máxima seriedad. No es una técnica de autoayuda ni un consuelo emocional. Es un acto vibracional deliberado. Consiste, en esencia, en visualizar un fuego de color violeta intenso que emerge desde el centro del pecho y se expande en todas direcciones, abarcando todo el cuerpo. En ese fuego, se colocan deliberadamente todas las memorias dolorosas, los errores, las culpas, los patrones heredados, los juicios sostenidos, los resentimientos no expresados. Uno a uno, se entregan al fuego sin análisis, sin culpa, sin dramatismo. Solo se los nombra y se los ofrece. A esta visualización se le asocia un decreto que actúa como comando vibratorio. El más clásico, proveniente del linaje de Saint Germain, dice: «Yo soy un pilar de la llama violeta que consume y transmuta toda energía discordante, pasada, presente y futura, en mí y en mi entorno, aquí y ahora». Este decreto, cuando se pronuncia desde un estado de coherencia, no tiene efecto psicológico sino energético. Su poder no reside en la palabra, sino en la frecuencia con la que es emitido. Repetido durante 7 minutos diarios, durante un ciclo mínimo de 21 días, genera una reprogramación profunda de la percepción, un vaciamiento de cargas residuales y una apertura de espacios internos donde puede entrar información nueva. A este trabajo se puede añadir una práctica complementaria, el perdón vibratorio, basado en la fórmula ancestral del Ho'oponopono hawaiano. Esta práctica no busca reconciliación emocional ni justificación racional, sino limpieza vibracional. La frase clave, lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias, no se dirige a una persona externa, sino al patrón interno que sostiene el conflicto. Su repetición constante, en silencio o en voz baja,
actúa como código que disuelve estructuras inconscientes. No se trata de perdonar al otro, sino de asumir radicalmente que todo lo que existe en el campo perceptivo personal es una proyección vibratoria. Y que, por tanto, puede y debe ser limpiado desde el centro. La transmutación no es negación. No se trata de ignorar el dolor ni de espiritualizar la herida. Al contrario, exige mirar de frente la distorsión, sin juicio, sin narrativa, sin deseo de escape. Solo entonces puede ofrecerse al fuego sutil. Lo que se resiste, persiste. Lo que se entrega, se transforma. Pero esta entrega no es pasividad. Es una acción vibratoria deliberada, una decisión de cancelar la deuda energética con uno mismo. Porque el karma no es un saldo cósmico, es una relación interna no resuelta. Y su resolución depende de la capacidad de mirar, asumir y liberar. La memoria emocional no es un obstáculo para la iluminación, sino su materia prima. El plomo debe estar presente para que ocurra la alquimia. Pero esa alquimia no ocurre por contemplación pasiva, sino por intervención consciente. La llama violeta no elimina la historia personal, le cambia la frecuencia. Y en ese cambio, lo que antes era herida se convierte en sabiduría, lo que era carga se convierte en recurso, y lo que era repetición se convierte en libertad. El lector debe entender que este trabajo no puede ser delegado. No hay terapeuta, guía espiritual, entidad angélica ni técnica milagrosa que sustituya el acto íntimo de transmutación. Solo el propio ser, en contacto con su centro, puede emitir la frecuencia que disuelve el residuo. Y ese acto, aunque invisible para el mundo, es el más revolucionario que puede realizarse. No hay progreso real sin transmutación. Toda acumulación de conocimiento espiritual sin liberación vibratoria de la memoria genera disonancia, frustración y falsa identidad. Por eso, antes de decretar un nuevo destino, hay que incinerar las ataduras invisibles que lo sabotean. La llama violeta no es adorno simbólico. Es una herramienta precisa, exigente y eficaz. Su uso no requiere creencia, solo práctica. Y su resultado no es emocional, sino estructural. Lo que fue codificado como trauma puede ser liberado como compasión. Lo que fue fijado como patrón puede ser reconvertido en energía disponible. Pero solo si se ofrece al fuego, con decisión absoluta, sin nostalgia, sin culpa, sin negociación. La libertad no es un regalo, es una quema interna. Y la llama violeta es su instrumento. Capítulo 6. La ley del ritmo, danzar con la sombra. Toda manifestación en el universo está sujeta a oscilación. Ningún fenómeno natural, ninguna emoción humana, ninguna etapa evolutiva se sostiene en línea recta o en expansión perpetua. Existe una mecánica vibratoria inherente a la realidad que impulsa todo proceso hacia su punto opuesto una vez que ha alcanzado su máximo. Este principio ha sido formulado desde tiempos remotos en diversas tradiciones. En el hermetismo, se lo conoce como el principio de ritmo, y está expresado en el Kybalión con la siguiente fórmula: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, el movimiento del péndulo se manifiesta en todo. Esta afirmación no es una observación anecdótica, sino una ley estructural que opera tanto en lo macro, órbitas planetarias, ciclos históricos, climas cósmicos, como en lo micro, estados de ánimo, procesos mentales, ritmos biológicos, tendencias sociales. Comprender esta ley y trabajar con ella deliberadamente constituye una de las claves más avanzadas de la alquimia interior. Porque si bien el vaivén es inevitable, el sufrimiento no lo es. Lo que produce dolor no es el descenso, sino la resistencia al descenso. El ser humano moderno, condicionado por una cultura de acumulación, interpreta cada retroceso como un fracaso, cada repliegue como una amenaza, cada noche como una pérdida. Esta interpretación errónea, proyectada sobre los movimientos naturales de la vida, produce angustia, sabotaje y desconexión. Pero si se entiende que toda expansión contiene su contracción implícita, no como castigo, sino como reequilibrio, se accede a una nueva lectura de los acontecimientos, no como caos, sino como respiración cósmica.
el Tao Te Ching, en su segundo capítulo, expresa esta sabiduría de modo contundente. Cuando se reconoce la belleza como belleza, entonces aparece la fealdad. Cuando se reconoce el bien como bien, entonces aparece el mal. Ser y no ser se engendran mutuamente. Esta afirmación no pretende relativizar el valor de las cosas, sino señalar que toda polaridad nace de su opuesta y tiende a regresar a ella. No hay luz sin sombra, ni afirmación sin negación, ni auge sin declive. El sabio no busca fijar un estado, sino comprender el ritmo y fluir con él sin fricción. Su poder no reside en resistir el ciclo, sino en montarlo con conciencia. Para aplicar esta ley en la experiencia interna, es necesario reconocer los movimientos pendulares que rigen la conciencia individual. El entusiasmo y la apatía, la claridad y la confusión, la conexión y el vacío no son estados absolutos ni definitivos. Son fases de una misma oscilación, necesarias para la regeneración energética y la integración de experiencias. El error consiste en identificarse con uno de los extremos, por lo general, el ascendente, y negar o temer el otro. Esta identificación parcial impide que el ritmo cumpla su función, reorganizar, renovar, profundizar. Porque es precisamente en la contracción donde se sedimenta lo aprendido, se consolida la intuición y se disuelven los excesos del ego. La cronobiología contemporánea ha confirmado este principio en el cuerpo humano. Estudios recientes como los de Russell Foster, 2022, demuestran que todos los sistemas biológicos están gobernados por ritmos circadianos, ultradianos e infradianos que regulan funciones tan fundamentales como el sueño, la digestión, la memoria, la concentración, la respuesta inmunológica y el equilibrio hormonal. Cuando estos ritmos se respetan, el cuerpo entra en estados de reparación y optimización sin intervención externa. Pero cuando se los ignora, por exceso de actividad, exposición a estímulos artificiales, interrupción del sueño, etc., se produce disfunción. Este mismo principio aplica al alma. Forzar un estado de expansión perpetua, ya sea emocional, espiritual o productiva, conduce inevitablemente al agotamiento, la crisis o la pérdida de sentido. La danza con la sombra, entonces, no es un acto de resignación sino de maestría. Implica reconocer cuando el ciclo está en descenso y, en lugar de luchar contra él, utilizarlo para entrar en profundidad. En términos prácticos, esto significa que cuando surge una emoción densa, tristeza, frustración, miedo, cansancio, no se la interpreta como regresión ni como error, sino como señal de que el péndulo está en movimiento y que se abre un espacio para la interiorización, la revisión o el descanso. Esta postura interna reduce drásticamente el sufrimiento, porque elimina la resistencia. Y allí donde no hay resistencia, hay poder. La clave está en no quedarse en ninguno de los extremos. Cuando el péndulo está en expansión, momento de claridad, energía, entusiasmo, se debe actuar sin apego, sabiendo que no durará. Y cuando está en contracción, oscuridad, duda, pausa, se debe observar sin juicio, sabiendo que también pasará. Este desapego no es indiferencia. Es sabiduría vibracional. Quien vive de este modo se vuelve inmune a las oscilaciones externas, puede conservar su centro tanto en el éxito como en la caída, tanto en la plenitud como en la pérdida, porque sabe que nada se detiene, todo oscila, y lo único real es el movimiento. El error común del principiante en cualquier camino espiritual es interpretar la recaída como evidencia de incapacidad. Cree que si ha sentido paz y luego aparece el miedo, ha perdido lo logrado. Cree que si ha comprendido algo y luego se confunde, ha fallado. Pero no es así. El aprendizaje verdadero no consiste en evitar la sombra, sino en reconocerla como parte del ritmo. Cada descenso prepara un ascenso más profundo. Cada noche es el útero de una nueva forma de luz. La oscilación no es retroceso, es calibración. Una parábola útil para integrar este principio es la del sembrador. Cuando el agricultor siembra, sabe que la semilla desaparecerá bajo tierra. No la interpreta como muerte, sino como fase del proceso. Durante semanas no verá nada. Pero confía en que el tiempo invisible de la oscuridad es necesario. Solo quien no comprende el ritmo intentaría excavar la semilla para ver si está creciendo.
Esa impaciencia destruye el proceso. Así también en el alma, hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempos de expansión y tiempos de ocultamiento. Confundirlos es destruir la alquimia interna. Por eso, quien domina el ritmo se convierte en soberano de sí mismo. No depende de circunstancias externas para mantenerse en eje. Su paz no fluctúa con el vaivén de las emociones. No persigue los picos ni teme los valles. Sabe que todo ciclo tiene su lugar y que resistirse a él es lo único que produce caos. Su fortaleza no proviene de la estabilidad de los estados, sino de la comprensión de su impermanencia. Esta comprensión puede ser ejercitada mediante una práctica muy sencilla. Al final de cada día, el lector puede registrar en un cuaderno los estados que ha atravesado, sin analizarlos, sin juzgarlos, solo reconociéndolos como fases del péndulo. Con el tiempo, emergerá un patrón. Se verá que los días de expansión suelen estar seguidos por días de recogimiento, que ciertas emociones activan ciertas respuestas físicas, que todo está en movimiento constante. Esta práctica, que podríamos llamar mapa del ritmo interno, permite desarrollar una sensibilidad fina que, con el tiempo, convierte al cuerpo y a la conciencia en instrumentos afinados con los ciclos universales. Y este es el objetivo, no eliminar el ritmo, no fijar un estado, no evitar la sombra, sino montar el péndulo con maestría. Danzar con él como se danza con una fuerza mayor, sin querer controlarla, pero sin entregarse a su tiranía. Esa danza es la verdadera libertad. Porque si bien no se puede evitar el movimiento, se puede elegir cómo moverse con él. Todo lo que es real pulsa. Todo lo que está vivo respira. El alma que quiere permanecer estática no comprende su naturaleza. Solo quien acepta moverse puede atravesar el umbral del eterno retorno sin repetirlo. Porque no se trata de quedarse en el centro del péndulo, sino de conocer su mecánica. Y en ese conocimiento, dejar de sufrirla. Capítulo 7. Vibración y coherencia cardíaca, tecnología del sentir. En la búsqueda de expansión de conciencia, la mayoría de los sistemas espirituales han centrado su atención en el pensamiento como herramienta primaria de manifestación. Sin embargo, lo que las investigaciones más recientes y las tradiciones místicas coinciden en afirmar es que la clave para estabilizar un campo vibracional elevado no reside únicamente en el pensamiento racional, sino en la sincronización entre mente, emoción y respiración. Esta sincronización genera un estado medible conocido como coherencia cardíaca, una condición fisiológica y energética en la cual las señales emitidas por el corazón, el cerebro y el sistema nervioso autónomo se alinean, produciendo no solo beneficios biológicos inmediatos, sino también una expansión perceptiva que transforma radicalmente la forma en que se interpreta y o crea la realidad. La base fisiológica de esta afirmación no es especulativa ni metafórica. El Instituto EARMAT ha documentado extensamente cómo el ritmo de variabilidad cardíaca, HRV por sus siglas en inglés, es decir, la fluctuación milisegundo a milisegundo entre latidos del corazón, refleja el estado interno de coherencia o incoherencia del sistema psicoemocional. Cuando una persona se encuentra en un estado de estrés, miedo, ansiedad o resentimiento, el ritmo del HRV se vuelve errático e incoherente, generando un patrón de ondas irregulares y desorganizadas que desestabilizan tanto la fisiología como la percepción. Por el contrario, cuando se induce un estado de gratitud, amor, compasión o aceptación, el HRV se ordena en patrones suaves y sinusoidales, generando una señal coherente que armoniza la interacción entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, estabiliza la actividad cerebral y genera una resonancia electromagnética que se expande más allá del cuerpo físico. Este estado de coherencia no solo se limita a efectos personales. Mediante instrumentos de medición de campo magnético ambiental, como el magnetómetro global de la NASA, Estudio Schumann, 2023, se ha observado que cuando grupos humanos sincronizan emociones elevadas en periodos prolongados, se producen alteraciones detectables en la resonancia electromagnética terrestre, conocida como resonancia Schumann, una frecuencia de aproximadamente 7,83 Hz que coincide con las ondas alfa del cerebro humano, en estado meditativo. La implicación de esto es directa y radical. El estado emocional coherente de un ser humano no solo transforma su organismo,
sino que modula el campo planetario. No se trata de una metáfora de unidad, se trata de una interdependencia electromagnética documentada. Comprender esto exige abandonar una visión fragmentaria del cuerpo y la conciencia. La mente no es una entidad aislada en el cráneo. El corazón no es solo una bomba mecánica. Y la respiración no es un proceso inconsciente. Cada uno de estos elementos es parte de una red interdependiente de emisión vibratoria. El corazón, de hecho, posee su propio sistema nervioso independiente, con más de 40,000 neuronas sensoriales, y genera un campo electromagnético que, según mediciones del Instituto EARMAT, es aproximadamente 5,000 veces más potente que el del cerebro. Este campo se extiende entre 2 y 3 metros alrededor del cuerpo y es afectado directamente por la calidad de las emociones sentidas, no pensadas. Es aquí donde se produce el punto de inflexión conceptual. El pensamiento no es suficiente para sostener una frecuencia elevada si está en contradicción con la emoción. Decretar abundancia desde el intelecto, pero sentir miedo o indignidad en el pecho, no produce manifestación coherente. En ese caso, el campo vibracional real estará determinado por la señal emocional, no por la afirmación mental. Por eso, cualquier trabajo metafísico que no incluya la dimensión emocional queda incompleto y eventualmente frustrante. Para alcanzar coherencia vibracional, es imprescindible inducir una sincronización real entre mente, corazón y respiración. Este proceso, si bien puede sonar complejo, puede iniciarse con una técnica simple y funcional, validada tanto por la neurociencia como por prácticas contemplativas ancestrales, la respiración coherente. Esta técnica consiste en inhalar suavemente durante 5 segundos, exhalar durante 5 segundos, y mantener este ritmo durante 5 a 10 minutos, mientras se dirige la atención consciente hacia la zona del corazón. Al mismo tiempo, se induce intencionalmente una emoción elevada, gratitud, aprecio, compasión, no como concepto, sino como experiencia interna evocada. Este simple acto genera un estado de coherencia que reordena el sistema autónomo, desactiva patrones de estrés y abre la percepción a niveles más sutiles de información. El Salmo 46:10 resume esta condición con una fórmula breve pero estructural: estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Esta no es una frase de carácter devocional. Es una instrucción técnica. Estad quietos se refiere a la reducción de la oscilación fisiológica interna. Sabed implica la apertura de una percepción directa. Yo soy Dios no señala a una deidad externa, sino al principio creador que solo puede revelarse cuando se alcanza silencio coherente. El corazón en coherencia no es solo un órgano biológico en armonía, es un portal de acceso a una inteligencia superior. Este punto ha sido también destacado por diversas tradiciones místicas, aunque formulado en otro lenguaje. En la esicasmo cristiano oriental, por ejemplo, se insiste en la oración del corazón, una repetición interna del nombre divino unificada con la respiración, hasta que el corazón mismo se convierte en el órgano de percepción espiritual. En el sufismo, se enseña que el zikr, la repetición del nombre de Dios, debe ser sentido en el pecho, no solo pronunciado. Estas prácticas, cuando se despojan de sus connotaciones religiosas, convergen en la misma tecnología interna: sincronización del pensamiento, la emoción y la respiración como llave de acceso a la realidad superior. La pregunta clave para el lector es esta: ¿desde qué frecuencia estoy operando ahora mismo? No desde qué intención tengo, ni qué afirmación repito, ni qué idea sostengo, sino desde qué frecuencia real, medible, palpable, somática, estoy emitiendo mi existencia. Porque la vida no responde a lo que se desea, sino a lo que se vibra. Y la vibración se define por la calidad y estabilidad del campo emocional, no por la intensidad del pensamiento. El trabajo de reconfigurar ese campo no se realiza por sustitución intelectual, sino por inducción consciente. Requiere volver, una y otra vez, a una práctica diaria de coherencia. 5 minutos al despertar, 5 minutos antes de dormir. Respiración lenta, atención al corazón, evocación de gratitud. Ninguna tecnología es más avanzada que esta. Porque no es una técnica,
es una reprogramación de todo el sistema vibratorio. Y el efecto de esta práctica no es únicamente interno. Estudios longitudinales del Earth Institute han demostrado que individuos que mantienen un estado coherente durante semanas no solo reportan mejor salud física y mental, sino que también experimentan más sincronicidades, relaciones armónicas, soluciones espontáneas y claridad perceptiva. Es decir, el universo responde con mayor precisión cuando la emisión del sujeto es coherente. Esta es la verdadera ley de atracción, no como fórmula mágica, sino como resonancia estructural. Comprender esto exige abandonar la ilusión de que la mente controla la realidad. La mente interpreta, ordena, calcula, pero no emite por sí sola una señal suficientemente estable. Solo cuando la emoción y la respiración se alinean con el pensamiento, la señal se vuelve coherente, sostenida, eficaz. Y esa señal es la que determina el tipo de eventos, personas y oportunidades que ingresan en el campo de experiencia personal. El lector que se ha preguntado por qué sus decretos no se cumplen, por qué sus oraciones no tienen efecto, o por qué sus visualizaciones no se concretan, debe revisar no su deseo, sino su frecuencia. Y la frecuencia se mide en el cuerpo, no en la mente. Se siente en el pecho, no se razona en el cráneo. Es por eso que la práctica diaria de coherencia cardíaca no es una sugerencia, sino una condición básica para cualquier transformación real. Quien domine esta práctica no necesitará más que su respiración para regresar al eje. No dependerá de ambientes, personas ni circunstancias. Será su propio generador de campo coherente. Y donde quiera que esté, armonizará. Porque su señal será clara, estable, alta. Y el universo, como campo de respuesta electromagnética, responderá en consecuencia. Capítulo 8. El espejo interior, diálogo con el yo superior. Toda búsqueda espiritual, cuando es llevada hasta sus últimas consecuencias, culmina inevitablemente en una confrontación con lo que ha sido llamado de múltiples maneras a lo largo de la historia: yo superior, espíritu, presencia, alma profunda, daimon, doble luminoso, testigo interior. Lo que cambia es el nombre, pero no la función. El yo superior es ese aspecto de la conciencia que observa sin identificarse, conoce sin debatir, guía sin intervenir y aparece siempre que el yo inferior ha cesado su ruidosa actividad reactiva. No pertenece al ego ni a la memoria biográfica, y sin embargo lo atraviesa todo. Es la parte no condicionada del ser. No se lo puede invocar por capricho ni manipular desde el deseo, porque no responde a estructuras egoicas. Solo se revela cuando la mente pensante ha sido silenciada y el observador interno ha sido hacinado. No es un misterio místico, es una arquitectura de conciencia que puede ser cultivada deliberadamente. Una de las vías más precisas y funcionales para acceder a este nivel de guía interna es la práctica de la escritura reflexiva y automática, un método que combina observación sin juicio, formulación de preguntas abiertas, suspensión del control lógico y apertura a una forma de pensamiento no lineal. Esta técnica ha sido validada tanto por la psicología profunda como por la mística esotérica. En los experimentos de James Pennebaker, Universidad de Texas, 1997-2017, se observó que individuos que escribían de manera continua durante 15 a 20 minutos diarios, sin censura y sin editar, registraban mejoras significativas en su estado inmune, equilibrio emocional, memoria funcional y sentido de propósito. Pero lo más revelador es que muchas veces, tras varios días de práctica, los textos comenzaban a emerger desde una estructura de pensamiento que no era reconocida como habitual, frases más sabias, afirmaciones inesperadas, respuestas que no provenían de la reflexión lógica, sino de un lugar más profundo. Esta experiencia ha sido interpretada por quienes la practican como contacto con una inteligencia superior interna. Carl Gustav Jung denominó a este proceso imaginación activa y lo desarrolló extensamente en el Libro Rojo, su obra más íntima y hermética. En ella, describía cómo, en momentos de crisis o desintegración psíquica, accedía a figuras internas con las que entablaba diálogo, no como alucinación ni juego, sino como método riguroso de autoconocimiento. Escribía los diálogos tal como se presentaban, sin intervenir en ellos, permitiendo que la psique se desplegara en símbolos, imágenes y frases con sentido propio.
En una de sus entradas afirma: mi alma me dijo, si tú no te preguntas, no puedo responderte. Este principio resume la mecánica fundamental del diálogo con el yo superior. La inteligencia profunda responde únicamente a quien se atreve a preguntar sin expectativas, sin juicio, sin manipulación. El texto gnóstico conocido como Pistis Sophia, uno de los más complejos y simbólicos del corpus esotérico cristiano, describe cómo el alma, en su ascenso por las esferas de los arcontes, es guiada por revelaciones internas que le son dadas por la luz de luces solo cuando reconoce su ignorancia y clama desde la profundidad. En una de sus secciones, se lee: y clamó la Sofía, diciendo: oh luz de luces, he sido separada de tu morada, escúchame desde las regiones de mi aflicción, pues solo en mi caída reconozco tu altura. Esta afirmación revela una clave estructural: el yo superior no se activa por acumulación de conocimiento, sino por vaciamiento del control mental. Solo cuando la mente se reconoce incapaz de resolver desde su lógica limitada, aparece la sabiduría mayor. El método que aquí se propone tiene, por tanto, una arquitectura precisa. Primero, es necesario crear un espacio físico y psíquico sin distracción, en lo posible siempre a la misma hora y en el mismo lugar, para facilitar la creación de una huella de entrada al estado. Segundo, se inicia el proceso con una pregunta abierta, formulada sin presión de obtener respuesta inmediata. Tercero, se debe comenzar a escribir de forma continua durante un mínimo de 15 minutos, sin corregir, sin releer, sin detenerse, permitiendo que las frases fluyan incluso si parecen absurdas. En una primera etapa, la escritura reflejará el ruido de la mente superficial. Pero si se persiste, comenzarán a emerger patrones distintos. Aparecerán frases inesperadas, imágenes simbólicas, fragmentos con un tono distinto, como si otra inteligencia estuviera dictando desde un nivel más hondo. Es fundamental no interpretar prematuramente lo escrito. La comprensión viene después. El objetivo no es producir textos lógicos, sino abrir el canal de comunicación con la instancia que conoce antes de pensar. Esa instancia es el yo superior. Y si bien se lo puede experimentar como una voz interna, una intuición, una imagen, un impulso certero, lo fundamental es entender que no habla en los términos del yo habitual. No busca confirmar ni consolar, sino guiar. A veces lo que revela es incómodo, pero siempre es liberador. Porque señala con precisión quirúrgica aquello que debe ser visto y trascendido. El lector que desea verificar esta experiencia no necesita ninguna creencia previa. Solo constancia y disposición a escribir sin filtro durante 21 días consecutivos. Al final de ese periodo, puede releer lo escrito en orden inverso, desde el día 21 hasta el primero. Descubrirá que algo ha cambiado. No solo en el contenido, sino en el tono. Aparecerá una estructura de lenguaje más directa, más firme, más clara. Como si una segunda conciencia hubiera tomado el control gradual del discurso interno. Este es el yo superior. No como concepto, sino como presencia operativa. Una inteligencia que no necesita argumentos, porque percibe desde otra dimensión. Una voz que no razona, sino que sabe. Una guía que no impone, sino que revela. Y que solo aparece cuando el ego ha sido suficientemente desactivado para no interferir. El lector debe comprender que no se trata de una experiencia extraordinaria reservada para seres especiales. El yo superior no es un privilegio, sino una función inherente al diseño espiritual humano. Todos lo poseen. Pocos lo escuchan. Y aún menos lo obedecen. Porque su guía, aunque siempre certera, no se ajusta a las preferencias del yo biográfico. No dice lo que se quiere oír. Dice lo que libera. Para sostener este contacto, el lenguaje debe ser depurado. No se puede acceder a la voz del yo superior desde un sistema de pensamiento saturado de queja, miedo, comparación, juicio o deseo compulsivo. Es necesario vaciar el campo verbal, suspender la reacción automática, observar la estructura del pensamiento y hacer espacio. Solo donde hay espacio, puede entrar una nueva luz. La oración silenciosa, la respiración coherente, el diario reflexivo, la contemplación sin búsqueda son caminos que hacinan este acceso.
Una pregunta clave que el lector puede formularse antes de iniciar cada sesión de escritura es: ¿qué verdad necesito ver hoy, aunque no me convenga? Esta pregunta desarma el mecanismo de defensa del ego y permite que el yo superior hable. Cuando lo haga, no se presentará con efectos sobrenaturales. Su forma más frecuente es una certeza interior imposible de refutar. Una frase sencilla que, sin explicación, produce reordenamiento. Una sensación de que esto es lo que debo hacer, aunque no se pueda justificar lógicamente. Ese es el lenguaje del yo superior. No es estridente ni místico. Es radicalmente claro. Y una vez que ha sido escuchado, la conciencia ya no puede volver a su forma anterior sin sentir una disonancia. Porque el alma ha probado lo que es pensar desde la altura. Y aunque vuelva a caer, ya sabe a qué dirección mirar para volver a ascender. Capítulo 9. Revolución silenciosa, mentalismo aplicado. Toda transformación auténtica comienza en lo invisible. Las modificaciones exteriores que pueden observarse, un cambio de conducta, un nuevo entorno, una relación distinta, un patrón de salud o finanzas alterado, son siempre el último eslabón de una cadena iniciada en lo no físico, un pensamiento sostenido, una imagen emocionalmente nutrida, una creencia aceptada en silencio. Esta premisa, sostenida por las tradiciones más antiguas y por los autores de la metafísica moderna, ha sido confirmada también por los estudios más recientes sobre neurociencia del hábito, psicología del comportamiento automático y plasticidad neuronal. La mente no es un espectador pasivo de la realidad, es su arquitecto principal. Pero lo que comúnmente se denomina mente es, en verdad, solo una capa superficial del sistema. Bajo el pensamiento consciente se encuentra la estructura repetitiva del pensamiento automático, también llamado subconsciente, donde residen las semillas del mundo que se manifiesta. Joseph Murphy, en El poder de tu mente subconsciente, lo expresa con claridad: el subconsciente no discute contigo. Acepta lo que tu mente consciente decreta. Esta afirmación no es una metáfora espiritual, sino una ley operativa. El subconsciente, que no distingue entre verdad o mentira, moral o inmoral, deseable o indeseable, recibe constantemente afirmaciones implícitas que luego imprime como condiciones externas. Si se repite en silencio: nunca tengo suerte, las personas siempre me decepcionan, el dinero es escaso, esa afirmación, cargada de emoción y repetición, se imprime como un comando operativo, sin necesidad de intención consciente. El resultado observable será congruente con esa programación, aunque se pretenda desear lo contrario. Por tanto, si se desea realizar un cambio real en la vida, no una aspiración superficial ni un entretenimiento emocional pasajero, sino una transformación estructural, es imprescindible intervenir deliberadamente en el lenguaje interno que se emite con frecuencia y carga emocional. Este proceso, cuando es sistemático y medible, puede generar resultados tan evidentes como los cambios físicos que produce un entrenamiento muscular. El campo mental, aunque intangible, es plástico y entrenable. La clave es aplicar principios de reprogramación mental con la misma disciplina que se aplicaría a cualquier proceso fisiológico de alto rendimiento. La psicóloga Wendy Wood, en su obra Good Habits, Bad Habits, 2019, ha demostrado que cerca del 43% del comportamiento humano diario se ejecuta en modo automático, sin reflexión ni elección consciente. Esto significa que casi la mitad de lo que un individuo hace, dice, siente o piensa, está regido por un sistema de rutinas mentales y emocionales codificadas en redes neuronales profundas. Para modificar este sistema, no basta con una resolución ocasional ni con una afirmación esporádica. Se requiere un método de instalación de pensamientos semilla que reemplacen progresivamente las estructuras internas ya existentes. Este capítulo propone un plan de 21 días para lograrlo, no como programa superficial de motivación, sino como práctica estructural de mentalismo aplicado. La propuesta es la siguiente: durante 21 días consecutivos, sin interrupciones, el lector debe seleccionar un único pensamiento semilla por día, una afirmación breve, estructurada en presente, sin negaciones ni condiciones, y repetirlo durante al menos 5 momentos diarios: al despertar, antes de comer, después de comer, al atardecer y antes de dormir. Este pensamiento no debe ser solo enunciado, sino también imaginado,
visualizado y sentido como ya cumplido. No importa si la realidad externa aún no refleja esa condición. Lo que importa es que el subconsciente sea expuesto, de manera repetida y emocionalmente cargada, a una nueva instrucción. Ejemplos de pensamientos semilla pueden ser: mi cuerpo es un campo de salud radiante, todo lo que necesito viene a mí sin esfuerzo, estoy sostenido por una inteligencia perfecta, lo que doy regresa multiplicado, estoy preparado para lo bueno que viene. Cada uno de estos pensamientos debe ser escogido conscientemente y sostenido durante el día como un eje central de atención. Paralelamente, se sugiere llevar un diario estructurado de gratitud experimental, como ha sido propuesto por Robert Emmons en múltiples estudios longitudinales sobre psicología positiva. Este diario no debe ser un listado emocional improvisado, sino una herramienta de precisión. Cada noche, el lector debe escribir 3 hechos específicos por los que se siente agradecido ese día, junto con la forma en que cree que su pensamiento semilla influyó, directa o indirectamente, en esas circunstancias. De este modo, se entrena la mente para buscar evidencia de confirmación en el entorno, lo cual refuerza la impresión subconsciente y acelera la consolidación del nuevo patrón. El error más común en los procesos de manifestación consciente es la impaciencia. Se espera que un solo pensamiento modifique años de programación antigua. Se desea que la realidad cambie sin haber consolidado una vibración coherente. Pero la ley es clara: se cosecha según lo que se siembra, no según lo que se desea. Y la siembra mental requiere repetición emocional, visualización estable, coherencia verbal y seguimiento escrito. No es suficiente meditar ocasionalmente o repetir afirmaciones de manera superficial. Lo que cambia la estructura subconsciente es la combinación de atención sostenida, emoción dirigida y disciplina estructural. Este proceso, si se mantiene durante 21 días consecutivos, no genera únicamente un cambio en la percepción, produce una reestructuración de las conexiones neuronales asociadas con la autoimagen, el patrón de expectativa, la actitud emocional basal y la interpretación de eventos neutros. En términos neurobiológicos, se fortalecen los circuitos que codifican el nuevo patrón y se debilitan los que sustentaban el anterior. La mente, en su nivel subconsciente, no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Si se imagina algo con suficiente detalle, repetición y carga afectiva, ese contenido se convierte en parte de la estructura operativa de la conciencia. Durante el proceso, es probable que surjan resistencias internas, pensamientos contradictorios, dudas, desánimo, desconfianza, incluso hostilidad hacia la práctica. Estas reacciones no son señal de fracaso, sino evidencia de que el sistema antiguo está siendo desafiado. Las redes neuronales viejas intentan mantenerse activas mediante la producción de pensamientos defensivos. El lector debe ignorarlas y persistir. Solo quien atraviesa ese umbral de incomodidad mental consigue instalar un nuevo patrón vibratorio. No se recomienda compartir el proceso con personas escépticas, ni buscar validación externa. Este trabajo es silencioso, íntimo, no dependiente del entorno. Por eso se lo denomina revolución silenciosa. Porque transforma todo desde el interior, sin ruido, sin anuncio, sin demostración. Un día, simplemente, el entorno comienza a reflejar la nueva señal emitida. No como milagro arbitrario, sino como consecuencia inevitable de una frecuencia reestructurada. La mente es la herramienta más poderosa del ser humano. Pero solo lo es cuando está disciplinada, dirigida y nutrida con pensamientos coherentes. Si se deja en modo automático, reproduce el entorno, las noticias, las heridas pasadas, los temores sociales, las expectativas familiares. No crea, repite. La revolución consiste en romper esa repetición y establecer una nueva matriz de pensamiento, sostenida con firmeza, no por entusiasmo emocional, sino por convicción racional. Esta es la verdadera práctica del mentalismo. Y como toda revolución real, no se inicia con un gran evento. Comienza con un pequeño acto repetido, un pensamiento sostenido, una frase escrita, una imagen nutrida, un hábito nuevo. 21 días bastan para comenzar. Pero si el lector decide extender el proceso a 63 o 90 días, los cambios no serán solamente internos.
la estructura entera de su experiencia comenzará a reflejar, con exactitud matemática, el nuevo patrón impreso. La mente, una vez entrenada, no necesita esfuerzo para crear. Solo constancia. Y cuando ese nuevo patrón se vuelve automático, la vida deja de ser reacción y se convierte en proyección. Capítulo 10. Amor divino, holograma que lo contiene todo. En los niveles más avanzados de observación espiritual, se descubre que no existe ley metafísica, principio vibracional o técnica de manifestación que no esté subordinada a un campo mayor, más abarcador y menos comprendido, el amor divino. Esta afirmación no debe interpretarse en términos emocionales, sentimentales ni teológicos. No se trata del amor humano condicionado, ni de la afectividad interpersonal que responde a estímulos de simpatía, afinidad o reciprocidad. El amor divino, en su acepción más estricta, no es una emoción ni una virtud, sino una estructura de frecuencia que organiza toda la manifestación. Es, por decirlo en términos científicos, el campo unificado que sostiene todas las demás fuerzas, principios y dinámicas. Desde esta perspectiva, el amor no es una consecuencia ética, sino la condición estructural del universo. La tradición cristiana, en su forma original, no dudó en enunciar esta verdad de manera directa: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, 1 Juan 4, 8. Esta declaración, al margen de su contexto doctrinal, señala una equivalencia ontológica entre la fuente de toda vida y el campo del amor impersonal. Pero es en 1 Corintios 13 donde se encuentra el tratamiento más técnico y completo de este principio. Allí se lee: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. El autor de esta afirmación no está hablando del afecto como virtud moral. Está estableciendo una jerarquía de leyes. Incluso la fe, principio creador ya explorado en este libro, pierde su capacidad estructurante si no está sostenida en el campo vibratorio del amor. Esta jerarquía puede ser comprendida desde un punto de vista más técnico si se introduce la noción del campo unificado propuesta por Greg Braden en su obra de Divine Matrix y desarrollada posteriormente en sus investigaciones de 2024. Según esta perspectiva, todo el universo observable, desde los átomos hasta las galaxias, está inmerso en una red de energía coherente que responde a la vibración emocional del observador. El punto crucial es que esa red, aunque neutra en apariencia, es modulada con mayor precisión y eficacia cuando la emoción que la alimenta es una forma estable de amor no condicionado. Esto no es una proposición filosófica, sino una observación experimental. Las frecuencias cardíacas asociadas con estados de gratitud, compasión o amor coherente producen efectos inmediatos en la variabilidad del ritmo cardíaco, la sincronización de los hemisferios cerebrales y la percepción del entorno. Es decir, el amor, entendido como frecuencia coherente no reactiva, reorganiza la fisiología interna y modifica la interpretación de la experiencia externa. En términos holográficos, el amor funciona como el código fuente que contiene todos los demás patrones. Un holograma, como se sabe, es una estructura donde cada parte contiene la totalidad de la información del todo. De manera análoga, el amor divino no es un atributo entre otros, sino la totalidad desde la cual los demás atributos derivan. La sabiduría, la fe, la verdad, la abundancia, la voluntad, la compasión, la belleza, no son entidades separadas, sino facetas de un mismo campo. Y cuando se entra en contacto con el amor divino en su forma pura, se accede simultáneamente a todas las leyes superiores, porque se está vibrando desde la totalidad, no desde la fragmentación. Rumi, el poeta místico persa, comprendió esta estructura con profundidad excepcional. En el Masnaví, su obra mayor, afirma: no hay amor más grande que el que nada espera. Porque todo el que ama esperando algo, ha puesto una sombra entre él y la fuente. Esta frase desactiva de raíz la comprensión utilitaria del amor como medio para obtener algo, y lo redefine como la condición de comunión con el orden real del universo. El amor, en esta definición, no busca, no exige, no compensa, no evalúa. Solo sostiene. Y en ese acto silencioso de sostener sin resistencia, reordena todo lo que toca.
Para practicar este principio no se requiere fe ciega ni sensibilidad emocional, sino disposición a reeducar la percepción. Se trata de entrenar la mente a interpretar los eventos no desde la defensa o el juicio, sino desde la aceptación lúcida. No como resignación, sino como reconocimiento de que todo lo que ocurre es una manifestación, en tiempo real, de la información que el sistema emite. Si el observador modifica su campo vibratorio con amor incondicional, los eventos comienzan a organizarse según esa nueva estructura. No se trata de cambiar la conducta para parecer más amoroso, sino de instalar internamente una frecuencia no reactiva. Esto se logra mediante ejercicios de respiración coherente, reprogramación verbal, práctica deliberada de gratitud y reestructuración de creencias defensivas. El lector puede verificar esto en la experiencia directa. Durante los próximos 7 días, al enfrentar cualquier evento adverso, una crítica, un contratiempo, una pérdida, debe aplicar el siguiente principio: abstenerse de interpretar el evento como injusticia personal, y en su lugar emitir una frase coherente como «esto también es parte del plan mayor que me lleva al bien». Luego debe observar los cambios internos y externos que siguen a esa emisión. Si se practica con constancia, esta simple reestructuración modifica la frecuencia basal del sistema nervioso autónomo y produce una sensación de claridad que no depende del resultado externo. Es un entrenamiento que activa el campo del amor como estructura operativa, no como consuelo emocional. Desde el punto de vista práctico, amar no significa necesariamente sentir afecto. Significa abstenerse de juicio, renunciar a la necesidad de tener razón, de tener la reacción automática, dejar de buscar castigo o recompensa, y emitir una frecuencia de reconocimiento esencial hacia todo lo que es. Esta actitud, sostenida con disciplina, transforma la conciencia y convierte al individuo en un nodo emisor de coherencia. Y la coherencia, cuando es estable, es irresistible, reorganiza el entorno, atrae nuevas configuraciones, disuelve conflictos, establece orden. El amor, por tanto, no es un sentimiento subjetivo, sino un patrón estructural. Y quien logra vibrar desde ese patrón, aunque no comprenda todas las leyes en su forma teórica, comienza a operar desde un nivel donde las demás leyes son incluidas automáticamente. Por eso se afirma, con precisión literal, que el amor lo contiene todo. No como una figura poética, sino como un hecho operativo. El cierre de este libro no pretende dar una conclusión definitiva, sino dejar al lector frente a la única decisión real que existe: elegir desde qué frecuencia desea operar. Puedes seguir intentando cambiar la forma externa de las cosas, luchando con los eventos, perfeccionando técnicas mentales, estudiando nuevas leyes. O puede, de manera más radical y silenciosa, elegir vibrar desde el amor coherente, sin explicación, sin garantía, sin estrategia. Y permitir que el campo haga lo que sabe hacer, reflejar, con absoluta fidelidad, la vibración que se le entrega. Así termina esta obra, pero no su función. Porque si el lector ha comprendido lo que aquí se ha revelado, sabrá que cada palabra escrita es una instrucción vibratoria. Y que al integrar cada capítulo, no ha adquirido información, ha modificado su campo. Ahora, todo depende de la frecuencia desde la que decida emitir su próxima palabra, su próximo pensamiento, su próximo acto. Porque todo se pliega desde allí. Y desde allí, se crea el mundo.